Hola a todos, os habla el maestro FIDE, Óscar de Prado, para pokeriajedrez.com. Bueno, traemos aquí ya hoy un vídeo de lo que es el Campeonato del Mundo de equipos, de países que se está jugando en Turquía. Participan 10 equipos. Como bien sabéis, son los clasificados por el anterior campeón, los clasificados por la Olimpiada, por Europa, por América, Egipto, Asia, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, son un torneo que se juega también cada 2 años. Había sido el campeón el último Armenia, que también había ganado la Olimpiada, y bueno, eso, participan Armenia, participa Rusia, participa pues Ucrania, está participando también Azerbaiyán como selección invitada, que acaba de ganar el europeo. Luego está Estados Unidos por América, está jugando China por Asia, está jugando Egipto por la zona de África también, y tenemos Alemania por Europa, y bueno, son los equipos... Holanda también está jugando por Europa, y Turquía como equipo local. Son los 10 equipos que están participando. Es un torneo bastante duro, aquí participan muchos fuertes jugadores, está jugando... Armenia lleva la selección del europeo, la misma, con Aronian y compañía. Rusia trae un equipo más fuerte que el europeo, con Kramnik, Karyakin, que no jugaron allí. Está también jugando Grischuk y Vityugov. Ucrania con Ivanchuk y Nakamura en Estados Unidos con Kamsky. Está jugando Giri con Holanda. Azerbaiyán tiene las bajas de Mameidarov y Rajabov, trae 4 jugadores fuertes igual, con Safarli, los Mamedov y Guseinov. Están un equipo de 2600 todos los jugadores, bastante bueno, y en principio son las principales estrellas del torneo. Y China, trae también a Ali, a Bu, a Wang Yue y Ding Liren, en principio estos, con algunos suplentes, ¿no? Torneo muy duro que se juega por sistema de liga a una vuelta y prestigioso, ¿no? Para intentar ganar. Llevamos 2 rondas. Y en la primera ronda lo más destacado fue el empate a 2 entre Rusia y Armenia, con las 4 partidas tablas. Muy interesante la partida Kramnik-Aronian, donde se jugó el sistema Bovini de la semieslava, y una línea muy interesante, y donde la partida tuvo ventaja en algunos momentos los dos jugadores, y finalmente era Kramnik el que parecía que podía llevarlas de ganar en el final con una caída por 2 peones. Partida que recomiendo ver también. Igual si nos da tiempo le haremos un vídeo más adelante. Y la victoria allí, por ejemplo, la victoria de Ucrania ante Estados Unidos. Y también de China sobre Holanda. En esta segunda jornada, lo más destacado, el encuentro que vamos a ver hoy, fue la victoria de Estados Unidos por 3-1 ante Rusia. Rusia comienza mal, de nuevo, con un empate ante Armenia y una derrota por 3-1 ante Estados Unidos. La clave fue el primer tablero, la victoria de Nakamura ante Kramnik, que vamos a ver. Luego hubo tablas de Grischuk contra Kamsky. Después también hubo tablas en el tercer tablero. Y la victoria de Robson, las tablas de Onischuk también con Nepomniachtchi, y en el cuarto tablero Robson con negras fue capaz de ganar a Vityugov, dejando este 3-1 que es un golpe importante para los rusos. Esta partida Nakamura-Kramnik tiene su importancia porque tras este resultado virtualmente Nakamura se coloca tercero del mundo, superando precisamente a Kramnik, que era su rival directo, ¿no? os digo, a día de hoy en Live Chase Rating de manera virtual, ¿no? Y refuerza un poco el estatus de Nakamura, que está llamándonos a las puertas de entrar ahí a luchar por el Mundial y por los primeros lugares de la clasificación, ¿no? Quizás en su mejor momento. Y tras 2 rondas, simplemente antes de pasar vamos a ver las 2 partidas estas del encuentro de Estados Unidos, las 2 victorias. Antes de pasar, simplemente comentar eso, que de momento, tras 2 rondas con 4 puntos, van a Alemania, que ha ganado a 2 equipos fáciles. Ganó a Egipto y a Turquía. También va a Ucrania, que ayer ganó a China, un resultado importante también. Los ucranianos han comenzado bien, y lo mismo que Azerbaiyán, que a pesar de sus estrellas también ha comenzado con 2 victorias. De momento todos estos 3 equipos llevarían 4 puntos. Pero es sistema liga, 9 rondas y aún queda mucho. Vamos a ver las 2 partidas. Empezamos por Nakamura-Kramnik. Empezó el juego con D4 y se planteó la ninzo-india, nada extraño. Dama C2, la famosa variante capa blanca, de las más utilizadas aquí. Recordemos que en el último mundial Anam puso F3 y esta variante, donde fue una partida realmente interesante, bonita, y tuvo chances también contra Carlsen. Quizás pensé que esta línea ahora se revitalizaría un poco, como suele pasar en los mundiales, pero como precisamente muchos jugadores quizás también puedan
preparar contra F3 ahora, teniendo en cuenta que se ponga de moda, aunque no fue brillantoso para el blanco en esa partida, pero sí que tuvo, realmente fue la que más problemas tuvo Carlsen, que tuvo que defenderse muy bien. Bueno, en Roque esta es la línea normal, tras A3, todo esto es muy normal, y aquí D5, línea que está bastante de moda, Kramnik ya la ha jugado bastantes veces, aunque no es la más usual, aquí de hecho es la quinta elección, ¿no? Aquí B6 con grandísima diferencia, es la jugada principal con más de 22.000 partidas. Y otras opciones jugadas por orden, os digo por número de jugadas, no por actualidad, pues por ejemplo también D6, incluso caballo E4, y este gambito, el de B5, que se ha jugado también sobre unas 900 partidas. Con D5 tenemos unas 600, sin embargo muchos de élite la juegan, y el propio Kramnik tiene una amplia experiencia con esta línea. Vale, aquí ya nos hacemos una pequeña división de jugadas. Se jugó caballo F3, la más utilizada con unas 300 partidas es alfil G5, pocas menos, 270 tiene caballo F3, son las dos principales alternativas, ¿no? Luego ya viene un poquito más lejos E3, que sería la tercera, con unas 120, pero bueno, cuestión de gustos, en principio esta es una buena opción también. Y aquí las negras disponen de varias opciones, ¿no? B6 ahora, o tomar, normalmente en el orden a veces se hacía primero jugar B6 y luego tomaban el C4, la partida se jugó D por C4. Esto fue la partida, ¿vale? Simplemente, también algunas ideas como por ejemplo H6, caballo BD7, e incluso este caballo E4, aunque aquí ahora quizás es un pelín peor, ¿no? Dama C2, caballo C6, pero bueno, se ha jugado, también, no es grave. Hay muchas opciones, estamos en la jugada 7, todavía pasa todo. Pero bueno, D por C4 es una línea común, dama por C4 y aquí B6, ¿no? Alternativa aquí es alfil D7, interesante también alguna partida, pero bueno, B6, jugada principal. Bueno, y aquí tenemos primer momento importante de desviaciones, ¿no? Aquí en la partida se jugó alfil G5, ¿vale? La principal, aunque tenemos otras alternativas. Por ejemplo, al propio Kramnik le habían jugado alfil F4, aquí con alfil A6, dama C2, caballo BD7 y jugaron de esta manera. Era una partida Morozevich-Kramnik, que acabó ganando el negro. Parece que tras C5 aquí las negras están bastante bien. Una partida, bueno, ligeramente igualada, pero nada grave no parece grave para el negro. Alfil F4 la habían probado. Otra idea, G3. Esto, por ejemplo, lo probó Aronian contra Topalov en Bilbao. La idea es parecida muchas veces. Podría darnos una idea parecida a la partida que se produjo después. Jugaron de esta manera, una buena idea, y acabó ganando la partida Aronian. Una posición aquí equilibrada, ¿vale? Entonces, bueno, hay algunas alternativas, ya les digo, aquí como alfil F4, como G3, e incluso retirar la dama directamente es una opción a contemplar, ¿no? Dama C2, dama A4. Pero bueno, alfil G5, ahora alfil A6, esta es la principal, aunque Kramnik el propio ya había jugado esto, por ejemplo, contra Anand en Weekend una partida que terminó tablas pronto, aunque parece que esta jugada da igualdad y parece que era un poquito mejor mover la dama C3, pero bueno, perdón, a D3, aunque la posición es bastante similar, ¿no? Y esta partida, ya os digo, acabó en tablas. En este caso, Kramnik decide variar y vuelve a jugar alfil A6, que ya tiene partidas. Y ahora viene quizás la sorpresa de esta posición, ¿no? Una posición en la que todavía hay bastantes partidas. Hay bastantes partidas. Y bueno, aquí la idea fue la jugada de Nakamura fue dama C3, que apenas se había jugado 2 o 3 partidas. La mayoría de la gente aquí se retira entre dama C2 y dama A4, ¿no? Por poneros algún ejemplo, algunos incluso modernos, ¿no? del propio jugador. Dama C2, por ejemplo, caballo BD7 y E4, con esta idea que ya hemos visto en algunas variantes, de jugar así con enroque largo, por ejemplo. Esta idea es una partida Johansen contra Carlsen en el año 2006. Carlsen ya tenía cerca de 2.700 y Letif Johansen 2.555, una partida que acabó en tablas. Contra dama C2, por ejemplo, H6 es otra idea, y con E3 esta es otra forma, en vez de fianchitar alfil, jugar con E3, que parece un poco más sólida, y colocar el rey en E2. Esto ya lo hemos visto en algunas partidas, es Ivanchuk Karyakin, por ejemplo, en Monte Carlo 2011. También contra dama C2, C5, por ejemplo, torre de 1, jugar de esta manera. Y Stratescu Naidic en 2013. Tenemos aquí varias partidas. O sea que dama C2 es la más utilizada y también últimamente se está jugando dama A4. Contra dama A4, por ejemplo, una partida muy reciente de hace unos meses fue Navarra, Antón Guijarro, que ganó Antón muy bien con negras, contra
contra el checo Navarra en el de España por equipos, y fue esta posición. Y aquí alfil por E5 se embarcó en esta línea. Y sacrificó la pieza, pero fue insuficiente. Y Navarra se defendió, perdón, Antón se defendió bien y acabó ganando la partida. Entonces ya os digo, aquí se puede jugar H6, es interesante, también se puede jugar C5. De hecho, una partida Carlsen-Kramnik habían jugado así. En Dortmund en el 2009, una partida que terminó en tablas. Y contra dama 4, dama D7, por ejemplo, dama C2, cambiar damas llevó a tablas en Kenkin, Bush y Anzin en 2011, dama C2, C5 y tras D por C, torre C8, y esta partida fue tablas entre Mameidarov y Kramnik este año 2013, o sea que vemos que Kramnik ya tenía bastante experiencia. Quizás supongo que quería entrar en una línea de este estilo. La retirada de Nakamura es un poco más sorprendente, aunque hay algunas partidas, pero apenas 3-4 partidas, ¿no? Bueno, aquí le jugaron H6, se conocía el caballo BD7, por ejemplo, una partida tras caballo E5 el año pasado entre Ordaz Valdés, creo que era Leticia el nombre, y Alga Alexandrova en México, un campeonato femenino que hubo, un torneo que se jugó allí a paralelo al masculino. Esta partida acabó en tablas, y caballo BD7, dama C6, torre C8, una partida entre Shen Yang y Xu Yua también en Jinzhou, en China, en 2009, que también acabó en tablas. Pero bueno, vamos a la partida, se jugó H6 y alfil por C6. Esto ahora, justo ya mismo, aquí ya es novedad. Se conoció una partida entre Nikita Mayorov y Lekic en 2013, en Grecia, que habían jugado alfil H4, y tras G5, alfil G3, caballo E4, dama C2, dama D5, ¿no? Parece que el negro aquí no está mal. De hecho, bueno, la partida acabó en tablas. Esta jugada es más natural, y ahora G3. Nakamura cambia un poco el plan de estas variantes, que podríamos de nuevo tener una línea como alfil E3 y alfil por F1, torre por F1, como hemos visto, o enrocar largo o simplemente colocar el rey en E2. Como no hay alfiles de casillas blancas y quedan pocas piezas, el rey en E2 no está mal, incluso de cara al final, ¿no? Esto es una opción bastante a tener en cuenta. Fijaros, tomar el peón aquí ahora mismo directamente es malo, porque tras torre C8, dama E5, por ejemplo, dama G6, vemos que las negras tienen muy buena compensación, están incluso ya mejor, ¿no? El alfil es muy fuerte, la dama también molestan por aquí, la torre va a entrar por C2, puede venir el caballo por C6, y caballo D7, caballo C6, falta desarrollo a las blancas, y comerse peón claramente es malo, ¿no? Entonces, bueno, la idea de Naka es jugar G3, evitar cambio de piezas y tomar la diagonal. Y aquí Kramnik jugó directamente alfil B7, ¿no? A ver, había una opción interesante, un par de ellas aquí. Una era seguir insistiendo en entregar el peón con caballo D7. Si dama por C7, torre D8, defendiendo primero, ¿vale? Ahora si, por ejemplo, la dama se retira, simplemente esto da ventaja al negro, clara ventaja. Y si alfil G2, torre A C8, hay una línea un poco forzada entregando un segundo peón. Hay otras opciones, ¿no? Aquí dama F5 también es buena, torre A B8, hay compensación en todas las líneas. Esta fuerza un poco los acontecimientos, y tras dama por A7, torre A8, si las blancas no quieren repetir, si quieren ir con la dama, por ejemplo, dama D6 es mala por torre C2, ¿no? Bueno, cambiar damas y meternos en este final pues tampoco es una opción desagradable. Hay muy buena compensación, se está amenazando entrar en séptima y las negras van a estar, yo creo que van a recuperar el material, incluso quedar un poquito mejor en el final, ¿no? Pero bueno, habría otras opciones. Caballo de 7 es a tener en cuenta. Y también C5 directo, jugar de gambito. Tras D por C5, dama por, peón por, simplemente torre C8. Y bueno, esta es una posición típica que vemos muchas veces del sacrificio de peón en B6, aunque aquí no hay damas, ¿no? Hombre, esto seguramente las negras consiguen igualar, acabarán recuperando material o tener igualdad, pero igual no les da para ganar tampoco, ¿no? Si se liquida todo el flanco de dama, pueden caer estas debilidades por esta. Es posible que Kramnik a lo mejor, pues, hombre, no digo que no quisiera las tablas, pero quisiera no tener que jugar esto por equipos y bueno, vio pensó que era directamente jugar mejor alfil B7, ¿no? Aunque vemos que el alfil en A6 no estaba mal. Bueno, tras alfil G2, aquí jugó caballo A6. A mí no me gusta esta casilla mucho para el caballo. Vamos a ver luego un poco los temas que hubo, ¿no? Puede ser jugable, por supuesto. Había una idea, por ejemplo, dama E7, volver con la dama, ¿no? Para evitar temas, el caballo que pueda salir y por otra casilla y también reforzar C5 en algún momento. Esto era jugable. Incluso alfil E4 y tras enroque con caballo C6 desarrollarse de esta manera, que también es a veces típico en alguna línea de la catalana, que nos podría recordar un poco la posición.
Esto también es jugable, las negras tienen más o menos una posición interesante. E incluso insistir en C5, si D por C, dama por y torre C8 de nuevo, ¿no? Con la misma idea de antes. Y peón por, incluso mejor aquí para las negras, ya con las dos columnas abiertas, ¿no? Por ejemplo. Todavía mejor, ¿no? Y tenemos aquí el alfil. Esto da muy buena compensación y de hecho, bueno, van a recuperar el peón. Es que no pueden ya casi proteger los peones. Hombre, puedes jugar rey de 2 ahora, pero bueno, te empezaría a dar jaque con la torre, entraría mi alfil. Esto también es muy, muy jugable. Esta opción es, conociendo a Kramnik, muy de su estilo, ¿no? Para asegurarse unas tablas cómodas sin problemas. Quizás, sabiendo cómo era un torneo por equipos y que a lo mejor necesitaba arriesgar para ganar, si fueran perdiendo o alguna cosa, pues decidió jugar de esta manera. Vemos que Nakamura se enroca y ahora viene C5, bueno, ruptura típica, torre a C1, reforzando, y empezamos a ver cómo no queremos comer para que el caballo en la 6 quede débil. Torre a C8, jugaron aquí las negras. Fijaros que aquí, a pesar del cambio, es decir, cambio en D4, a pesar de cambiar las damas, no alivia excesivamente los problemas, ¿no? Vemos que aquí las blancas dominan la columna C, el caballo sigue estando un poco fuera de juego, nuestro caballo está mucho mejor colocado, podemos entrar en la séptima, entrar en B5, en C6 y atacarle el flanco de dama. Estas posiciones, ojo, aunque parezcan simétricas o igualadas, no lo son. Aquí en este caso la ventaja de desarrollo y el dominar de las columnas o tener una pieza superior a la otra radica mucho en quien tiene la ventaja. De hecho, aquí las negras están peor. Vale, entonces bueno, tras torre a C8 viene una jugada muy buena de Nakamura. Caballo E5, directamente. Caballo centralizado, apoyado fuerte, amenazando caballo D7 y jugando con estas piezas del flanco de dama. Aquí jugó C por D4, tras pensar un rato Kramnik, creo que podría ser un poquito mejor, dama E7, torre F1 y una ligerilla ventaja blanca, ¿no? Por ejemplo, torre F8, la partida podría seguir jugando. Este cambio no me gusta mucho, peón por, dama por, y ahora alfil por G2, está la pieza en el aire, rey por G2 y caballo C5. Claro, Kramnik es lógico con su planteamiento, ¿no? Cambia sus piezas, cambia el centro y en principio trae ahora el caballo a la lucha. Pero vemos que las blancas tienen una supremacía todavía en el centro. Viene B4 directamente, que es muy buena, atacando el caballo. Y tras caballo B3, en principio parece un doblete, pero tenemos la idea torre por C8. Y aquí, tras torre por C8, Kramnik decidió tomar torre por C8. Parece ser que la idea caballo por D4, torre por, jaque, rey aquí, y ahora esta posición parecía un poquito mejor para las blancas, ¿no? Con dos torres contra dama y en principio tener una posición un poquito mejor, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, aquí si caballo por F7 directo, las negras parece ser que tienen contrajuego aquí con dama F5, por ejemplo si F3, dama B5 tocando E2, ¿no? Y bueno, el peón se va a recuperar y esta posición, H4, bueno, estaría un poquito de doble filo, ¿no? Parece que en esta posición, a pesar de que las blancas tengan las dos torres contra la dama, hay suficiente contrajuego por parte de las negras. Aún así, quizás esto no le gustó a Kramnik, le pudo molestar o le puede parecer que a su juicio de que, aunque los módulos digan igualdad, que las blancas a la larga puedan tener un poquito de ventaja, ¿no? Había una idea clave que si se pudiera jugar aquí F4, claro, amenazando tomar de torre o echar el caballo, esto sí que parecería mejor para las blancas. De nuevo dama F5 es muy buena. Y el hacer F4, como se debilita un poco el rey, aquí parece peligroso, ¿no? Que con el caballo y la dama tienen unas buenas opciones de conseguir contrajuego, ¿no? Aparte me pueden comer peones en el flanco de dama y ya no está tan clara esta línea. Objetivamente, quizás fuera un poquito mejor, porque la jugada normal, torre por C8, deja a las blancas con una cómoda ventaja. Tras dama D7, amenazando, tocamos la torre, tocamos A7 y tenemos la pieza muy bien centralizada, incluso un ojo en F7. Bueno, aquí se jugó torre F8. Bueno, aquí si por ejemplo torre D8 simplemente pues dama C7 y las blancas siguen manteniendo una muy buena ventaja. Y sobre todo lo importante, veis que el caballo fue a B3 pero que no tiene un futuro muy claro. Veremos cómo siguió la partida. Ahora F4, apoyando el caballo que está muy bien centralizado, es un fuerte caballo en E5. Vemos la diferencia de un caballo bueno, en este caso, contra uno bastante peor, que no tiene, de momento no tiene un futuro claro a dónde volver. Entonces aquí había una opción que era caballo C6 también interesante, pero bueno, F4 es buena. Dama F5, intentando venir con la dama a dar vida. Torre F3, muy buena jugada, ya amenazamos directamente el caballo. Dama C2 y dama D3, otra muy buena jugada.
Nakamura jugó esta partida con un fino estilo casi posicional, digamos que aplicó a Kramnik la receta que suele aplicar él con blancas, ¿no? Y en vez de lanzarse una partida de esas que habla gente de estilo agresivo, de tal, no, Nakamura está mejorando su juego y cuando tiene que jugar posicional, como lo hizo en esta partida, pues lo demuestra, ¿no? Aquí, tras cambio de damas, el caballo tiene problemas y solo puede ir a C1, única jugada. Torre de 2. Esta va a ser un poco la clave. Caballo malo contra piezas superiores. Posibilidad de entrada en séptima, con la torre, posibilidad de jugar con el caballo ahí, y sobre todo una pieza débil. Y esto lo explota magníficamente Nakamura. Le da una lección estratégica aquí al propio Kramnik, ¿no? Bueno, H4, H5, B5, consiguiendo el punto fuerte C6, ya para algún momento dado meter el caballo, y fijar también debilidades en el flanco de dama, ¿no? Como por ejemplo el peón de A7. Caballo C6, aquí hay una clara ventaja blanca ya, ¿no? Mucho mejor, es fácil de entender a pesar de la estructura de peones, un caballo sin perspectivas muchas de juego, una debilidad fija ahora en A7, trasladamos la debilidad del caballo también a la debilidad del peón de A7, que prácticamente ya puede ser comido en pocas jugadas. De hecho, bueno, jugaron rey H7, torre B2, para evitar en algún momento determinado un A6 que pueda haber, jugaron A5, rey F2, acercamos el rey a por el caballo enemigo. Como veis la idea, ¿no? Este caballo, de nuevo, con problemas. Entonces, torre D7, de momento impidiendo que salga. Caballo E5, torre C7 y torre D2. De nuevo, amenazando ya meterse en séptima y tocando estas debilidades. F6, el caballo va a D7, caballo B3, parece que respiran las negras, y aquí caballo F8. Se puede decir que es una pequeña imprecisión esto. Simplemente torre D6 con una clara ventaja blanca. Caballo F8, rey G8 y ahora torre D7. De nuevo, buena jugada. Y aquí quizás fue la última chance de Nakamura, de Kramnik de salvarse, ¿no? Jugó torre por D7, el final está desesperado. Creo que era mejor torre C3, y si caballo por E6 tenía la jugada caballo C5, ¿no? Parece un poco extraño, pero bueno, le da algún contrajuego. Vemos la idea. Si por ejemplo torre G7, rey H8 y ahora torre C7, simplemente tenemos jaque y aquí podemos recuperar algunos peones. Evidentemente las blancas mantienen cierta ventaja, pero las negras tendrían aquí contrajuego suficiente, ¿no? Por lo menos mejor que en la partida. Y la otra idea, atrás torre C3, caballo por E6, caballo C5, es tomar en C5, ¿no? Y A4. Pero este final, bueno, las negras están en la lucha por lo menos, ¿no? Aunque sigue siendo ventaja blanca con final de torres, con peón de más, pero esto es más fácil que el de caballos, porque veis que el de caballos realmente es muy fácil perdido. Resulta que tras caballo D4 y A4, ahora, bueno, Kramnik se debió haber medio perdido y se metió una desesperada caballo por B5, ¿no? Pero aún simplemente tras rey F7, caballo por B6, esto debe estar ganado fácil para el blanco. El final de caballos con peón de más es sencillo en esta posición. Y caballo por B5 es desesperada, porque tras A4 hay la jugada caballo C5. Hombre, yo supongo que esto lo habrá visto, simplemente pues la tiró por si acaso el verse perdido, ¿no? Ahora, claro, no se puede tomar porque coronamos primero con jaque y evitamos que el negro corone. Y simplemente tras A3, caballo B3, pues bueno, se quedan con pieza de más y la partida está ya pues bastante decidida. La última jugada precisa, caballo C3, para que el rey no pueda entrar y simplemente, pues nada, nos vamos a comer el peón y volver con nuestro rey y ganar la partida. Bueno, esta ha sido la buena victoria de Nakamura sobre Kramnik. Vamos ahora con la siguiente partida, que fue la de Vitugov en el cuarto tablero con blancas contra Ray Robson, este joven jugador que tiene 19 años, con 2613, que ya es gran maestro desde los 14 años, una de las promesas americanas. Bueno, esta partida la he escogido porque es una línea interesante y que se pudo dar en el Mundial, precisamente. Y es la famosa variante esta de Maximislava, el famoso llamado triángulo, ¿no? Este con los tres peoncitos. Y aquí la línea crítica S4, comer, B4 y alfil D2. Esto fue lo que no pudimos ver en el Mundial, porque Carlsen decidió evitar esta línea y jugar caballo C3, ¿no? Que, bueno, le llevó a una posición pues igualada, famosa partida que luego acabó ganando por el error de Anand en un final de torres. Pero bueno, alfil de 2 es la crítica, dama por, alfil por, jaque, y bueno, esta posición las blancas sacrifican un peón y ya digo, es bastante jugada y bastante interesante. Aquí se cubrieron de caballo, Vitugov,
Propio Nakamura, por ejemplo, con blancas este año, con Tomaszewski en Francia, jugó alfil e2, alfil d6, por ejemplo, no, perdón, alfil c3. Esta partida fue tablas, Nakamura, Tomaszewski en 2013, ¿no? Alfil d6 es otra idea, contra dama g2. Esta fue una partida Bakrot-Morozevich el año pasado, que ganó el francés en Biel, 2012. Alfil e2, un poquito mejor que quizás que... Bueno, mejor, es cuestión de gustos, ¿no? No hay nada claro mejor aquí. Pero bueno, es una alternativa también bastante interesante. Tras caballo e2, caballo a6. Tenemos algunas ideas aquí para el negro, caballo e7, por ejemplo, y tras dama d2, por ejemplo, c5 o caballo d7. Hay partidas, por ejemplo, David Martínez contra Koljenovic, esto fue en el 2001, ya antiguo, y esta con c5, Nikolic de Buatse en 2005. Acabó ganando el blanco. Caballo 6 en principio es la principal, y aquí alfil f8. Hay algunas partidas con alfil c3 y que juegan caballo e7 y tras alfil por g7 estamos en la principal. Pero yo creo que contra este orden son a tener en cuenta tanto f6 como caballo f6 o sobre todo e5, me parecen mejores. Entonces me parece el orden correcto alfil f8. Y aquí caballo e7. Esta es la línea más utilizada, la considerada principal, aunque bueno, en esta posición... Bueno, esto para los aficionados, la idea de alfil f8 es clara, ¿no? Que no se puede comer porque hay un mate aquí, ¿no? Esto es bastante evidente. Entonces, otro plan, otra idea, sugerida que se ha jugado en alguna partida, es la interesante dama g6, ¿no? Esto en principio parece... De hecho se ha jugado en algunas partidas, ¿no? Por ejemplo, si dama d6, alfil d7, quedó mejor el negro aquí en... perdón, dama d6, la jugada es... Alfil d7 quedó perdido. Es una partida Frolianov contra Moskanov, aunque acabó ganando el negro. Esta jugada, la jugada correcta aquí es f5. Posición interesante. Otra idea, caballo f4 contra dama g6, ¿no? Interesante también esto, ¿no? Las dama g5, dama d6 y caballo e7. Parece que el negro está un poco mejor, aunque la posición es igualada. También caballo g3. Son diversas opciones contra... Esto fue Richter contra Smits en el 2000... En el 2012, Smith jugó con dama g6, que os digo, es una recomendación a tener en cuenta para evitar la línea principal. Pero bueno, vemos la línea principal, que es caballo e7, tomar en g7, caballo b4. Aquí la alternativa, algo utilizada con algunos maestros fuertes, es torre g8. Varias partidas, por ejemplo, el fil f6 se jugó en Harlov-Filipov en 2001, acabó ganando el negro. No parece la mejor al fil f6, parece la jugada buena al fil c3. Y aquí una partida Nischuk-Milman, por ejemplo, acabó en tablas, ¿no? Pero parece un poquito mejor alfil c3. También alfil d4, y también se ha jugado incluso dama d4, Timofeev-Foronianov en 2011, con este final, una partida que acabó ganando el blanco. O sea, torre g8 sería la alternativa, pero caballo b4 también es la jugada bastante utilizada. Dama d6, ¿no? Bueno, aquí diréis, empieza la posición complicada. Ambos empiezan a dejarse material voluntariamente, es lo bonito de esta variante. Empecemos por partes. Parece ser que, bueno, si comemos la torre directamente, hay una jugada única y muy fina para las negras, que es sin prisa jugar e5 primero, cortar la retirada del alfil, y las negras alcanzan la igualdad y suficiente compensación, ¿no? Luego tienen todos los jaques en c2 o en d3 a su disposición, donde quieran. De hecho, alguna partida que se ha jugado, ¿no? Por ejemplo, dama d6, y esta partida acabó en tablas entre Era y Marcus en 2012. También, por ejemplo, contra dama d2 se jugó de esta manera y la partida puede acabar en tablas. Y si dama b3, caballo c2, se jugó esta posición, esto es igualdad, en Girard contra Bergces en 2012 en Capella Grande, que acabó ganando el blanco, aunque bueno, la posición aquí objetivamente está igualada. Entonces, tomar directo no es bueno, se juega dama d6, en principio está bien. Y aquí las negras tienen dos opciones. En la partida se jugó caballo c2. La alternativa también es caballo d3, y el propio Robson ya había jugado caballo d3, tenía experiencia con ambas líneas ya, ¿no? De hecho, por ejemplo, caballo d3, rey d2, caballo f5, comieron aquí todo, y ahora, por ejemplo, caballo g3, ¿no? Esto fue una partida en el 2007, Prues, que tenía 2408, contra Robson, que en el año 2007 tenía 2293, y aquí acabó perdiendo Robson esta opción, ¿no? También aquí rey c3, rey e7, bueno, hay varias partidas. Dreyev-Zigalko, Zigalko jugó aquí c5 y con rey e7, torre 1 y alfil d7 fue Alexandrov contra Zigalko, 2010-2013. O sea, Zigalko ha jugado esta línea con negras y parece que prefiere dar el jaque en d3, ¿no? Ya os digo que es un poco cuestión de gusto. Los análisis en principio parecen buenas las dos jugadas. En la partida se jugó caballo c2, esto es forzado, rey d2, tomamos la torre, jaque, rey e1.
Y estamos ahora en una posición clave, ¿no? El propio Robson, en el año 2009, siendo ya 2465, le ganó una partida a Christiansen tomando en C4, ¿no? Aunque parece que no sea lo mejor. Aquí le hicieron dama D2, E5, dama C1, alfil G4, F3, aquí es mejor H3, manteniendo cierta ventaja. Bueno, yo creo que una clara ventaja para las blancas. Y después de F3, alfil por F, y bueno, aquí acabó ganando la partida porque se quedó un poquito mejor. Pero dama C4 no parece la mejor. De hecho, Robson debió estudiar, bueno, mejorar sus análisis a día de hoy y decidió por jugar E5, que es la jugada buena, ¿no? Aquí tenemos una partida, la siguió F3, una partida alfil por E5, alfil E6 entre Tatiana Kononenko y Korneyev en Sevilla en 2007, donde ganó Olev Korneyev con negras. Aquí las negras tienen ya la partida ganada. O sea, alfil por E5 no parece la mejor, hay que jugar F3. Y ahora tenemos, perdón, F3, alfil E6, fue la jugada de la partida, alfil E6. Buena idea. Aquí, por ejemplo, dama B1 fue mala, Gota se ganó en apenas 3 jugadas a Sabo, y alfil por E7, ganando una pieza. Gota se Sabo en el 2007. Dama por B2 es interesante, aunque habría muchas opciones para el blanco, dama E5, o alfil F6, o rey F2. Y alfil por E5, esto se jugó en Harlov Arzumanian, en 2002. También es interesante caballo G6. Pero bueno, F3, alfil E6, seguimos la línea principal, alfil F6, amenazamos en mate, caballo G6, esto es medio forzado. Todo esto ya se conocía, estamos siguiendo una línea todavía teórica. Es más o menos forzado, las negras amenazan H5, las negras vienen a expulsar el alfil de F6, las negras se retiran y contra H6, ¿no? Hay una partida con F6, pero es un poquito peor, ¿no? Parece que tras caballo G3, dama B1 y rey F2, este final, por ejemplo, es clara ventaja blanca. Entonces H6, se toman H6, torre D8, la dama va a C5, damos jaque, rey F2, caballo C2. Todo esto, más o menos, era conocido y se estaban siguiendo un ejemplo de una partida Nepomniachtchi contra Pavasovic en 2011 en Eslovenia. ¿Eslovenia o Eslovaquia? Ahora tengo duda. Bueno, H5. Y en esta posición en concreto llega la novedad de Robson, que evidentemente tenían que conocer esta partida, supongo que ambos jugadores, y jugó la jugada evidente para después del análisis, que es caballo F4. Esta jugada asegura la igualdad. Vemos que caballo E1 fue la jugada de Pavasovic en el 2011 y esta jugada es perdedora. Primero, contra caballo E1 se jugó rey G1. Se pueden jugar varias desde el punto de vista de caballo C1 también, pero bueno, rey G1. Y contra caballo D3, dama E3, también dama por A7, es ganadora, también dama por A7 aquí, dama E3, y ahora tras caballo E7, aquí alfil G5 simplemente, con idea de avanzar el peón, da a las blancas es que casi 3 puntos y medio de ventaja, o sea, una ventaja muy cómoda, muy fácil, ganadora. A un caballo G3, F5, dama G5, caballo C4 y simplemente rey H2. Tras dama por B2, alfil G7, y esta fue la partida de Nepomniachtchi. Al final el peón acaba casi coronando o dando mate. Esto fue la partida del 2011. Robson, lógicamente, conocería bien esta partida y trabajó en ella y jugó la jugada recomendada, que es caballo F4. O sea, empezamos realmente la partida en la 22, ¿no? Yo supongo que ambos jugadores tenían que saber hasta aquí, con lo cual pues la partida dura pocas jugadas desde que se acaba la teoría. Vemos que alfil por F4 fue la elección, caballo por F4 simplemente dama E1, rey G1 y caballo D4, con esta intermedia las negras aseguran igualdad también, ¿no? Tomar en E6 no vale porque tenemos aquí mate. Y si por ejemplo dama F8, rey aquí, dama A3, alfil por C4. Las negras siguen teniendo una posición bastante interesante. Quizá, aún así podría ser un poco mejor, porque obliga a las negras a encontrar alguna jugada un poco más sutil. Alfil por, peón por da directamente la igualdad, dama A5, dama D1. Esta jugada es mala de Robson. Es increíble que apenas hechas 2 jugadas o 3 nuevas y empecemos con un fallo como este, ¿no? Quizás no se acordaba tanto o había dejado los análisis en que caballo F4 iguala y ahí viendo un poco y no se acordaba muy bien, ¿no? Aquí la jugada caballo E3 da igualdad, o incluso B6. La jugada dama D1 es perdedora, pero sorprendentemente Vitugov, un jugador de 1740,
pues se la pasa por alto y decide jugar caballo por F4, malísima, que, bueno, no es perdedora, pero queda mal, ¿no? Aquí ambos jugadores, la verdad que jugaron muy mal en esta fase, apenas 2-3 jugadas después de acabar lo que es la teoría, ¿no? Simplemente, de nuevo, H6, esta idea es fortísima, el peón está a 2 pasos de coronar y realmente torre de 2 no da tiempo al contrajuego. Vemos que H7, torre por E2, rey E1, simplemente. Me das jaque y me voy. Queda atacada la torre, tienes que entregarla y quedamos con una calidad de más y una posición pues realmente ganadora. O sea que H6 era decisiva. Aquí Robson tuvo suerte, que le comieron, y tras torre de 2 el negro ya queda un poco mejor. Aún así, la partida no estaba perdida, pero las blancas jugaron rey G1, que es malísima. Tenían que haber hecho alfil E2, y tras torre por E2, caballo por E2, dama H1, intentar resistir en este final, donde las negras tienen una pieza de más, pero las blancas por lo menos tienen 2 peones y un peón H peligroso, pasado. Aquí podrían sobrevivir todavía, tener alguna esperanza. Pero rey G1 es automáticamente perdedora. Tras caballo E3... El rey blanco está confinado, las piezas son muy pasivas y todas las piezas negras atacan por todos los lados. De hecho, tras dama G5, dama por F1, si rey H2 sigue dama por F3 también, entonces no hay mucha defensa. Aquí en vez de comer en F1, perdón, tras comer en F1, rey H2, dama por F3, pues se amenaza caballo G4 y mate, y aquí decidieron abandonar. Disculpas. Bueno, pues esto ha sido las 2 partidas claves del encuentro de USA contra Rusia, este 3-1, una gran victoria de Nakamura en estilo posicional ante Kramnik, y esta partida que es interesante, esta variante desde el punto de vista teórico, una línea arriesgada para ambos bandos y que da lugar a partida bastante bonita, y bueno, una vez acabada la teoría ambos jugadores cometieron errores. Espero que os haya gustado las 2 partidas. Y os animo a todos a suscribiros a mi canal de YouTube, al de Póker y Ajedrez. Y nada, se despide el maestro Fide Oscar de Prado para pokerajedrez.com.